Capítulo 4. La campana sonó en Giuseppe's Bakery, y entró un adolescente alto vestido con pantalones caqui marrones, zapatillas de deporte y una sencilla camiseta azul. Al poner un pie en el interior del edificio, el adolescente recibió una ráfaga de viento con aire acondicionado que hizo que su puntiagudo cabello negro crujiera como hierba meciéndose y provocó que el golpe solitario frente a su frente se balanceara de lado a lado. Sin prestar atención al aire acondicionado, el adolescente caminó por las islas de una manera familiar, apilando una variedad de productos horneados en una bandeja. Una vez que hubo acumulado una cantidad considerable de comida, la llevó al mostrador y la colocó junto a la caja registradora. El hombre regordete detrás del mostrador arqueó su espeso bigote con diversión y comenzó a amontonar la comida en una bolsa de plástico. Veo que tu apetito es tan monstruoso como siempre, Gohan, comentó con una sonrisa. Las mejillas de Gohan se enrojecieron ante el comentario y se rascó la nuca. Ya sabes cómo es, Giuseppe. Tengo que mantener mi fuerza. Como debería hacer cualquier niño en crecimiento, exclamó Giuseppe, sonriendo a su cliente. Pero basta de eso. ¿Cómo va mi cliente favorito? ¿Ya empezaste la escuela secundaria? Todavía no, respondió Gohan, negando con la cabeza. Hice la parte escrita del examen de ingreso en la escuela hace unos días, pero todavía necesito aprobar el examen práctico mañana para ser aceptado en la UA. Giuseppe silbó, impresionado. Esas son algunas de las grandes metas que te has fijado, Gohan. Pero si alguien puede alcanzarlas, eres tú. Miró con nostalgia al espacio. Tal vez si hubiera venido a este país antes, también podría haber ido a UA en lugar de estar atrapado en este viejo lugar. Gohan frunció el ceño cuando la atmósfera se volvió un poco amarga. Caray, Giuseppe, no sé qué decir. Entonces, para gran sorpresa del niño, Giuseppe estalló en una carcajada animada. Solo estoy jugando contigo, Gohan. No tengo ningún interés en ser un héroe. Acarició el horno gigante detrás de él. Ya estoy viviendo mi sueño de ser panadero, como mi padre antes que yo, y su padre antes que él, y su padre antes que él. Gohan se rió entre dientes mientras Giuseppe divagaba sobre su historia familiar. Desde que empezó a ir a la escuela, había sido un cliente frecuente de Giuseppe's Bakery, ya que estaba bastante cerca de su apartamento. Con el tiempo, había llegado a conocer bastante bien al bullicioso propietario italiano y, finalmente, se hicieron buenos amigos. Giuseppe siempre apoyó el sueño de Gohan, y fue un placer estar cerca en general. Por supuesto, parte de eso podría deberse a que Gohan era una fuente constante de ingresos para el panadero, pero de todos modos era un buen hombre. Desde el Renacimiento, cuando era el panadero personal de Leonardo da Vinci. ¿Puedes creer eso? Giuseppe finalmente terminó, mirando expectante al niño. Con el entusiasmo con que hablas de ello, no puedo evitar creerlo, respondió Gohan con su característico estilo amistoso, provocando una risita del panadero. Sabía que había una razón por la que me gustaste, Gohan, comentó Giuseppe con buen humor, entregándole al niño 3 bolsas de plástico llenas de productos horneados. Gohan tomó las bolsas ofrecidas y se inclinó amablemente. Gracias. Nos vemos, Giuseppe. El panadero saludó con la mano a su cliente, quien abandonó rápidamente el edificio. Después de respirar una bocanada de aire fresco, Gohan estaba a punto de irse a casa, hasta que una leve conmoción en la distancia llamó su atención. Frunciendo el ceño, avanzó por la acera hacia la fuente del ruido, y lo siguió hasta un callejón junto a un teatro no muy lejos. Al ver cuál era la perturbación, entrecerró los ojos peligrosamente. Un hombre de aspecto desaliñado sostenía a una familia de 3 bien vestida a punta de pistola. La esposa se apresuraba a desengancharse un collar de perlas del cuello, mientras su esposo estaba de pie frente a ella protectoramente, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Detrás de ellos, su pequeño hijo estaba completamente aterrorizado, si las lágrimas rodando por sus mejillas eran una indicación. Gohan suspiró y dejó sus maletas junto a la carretera. Miró a izquierda y derecha, asegurándose de que no hubiera nadie en los alrededores. Después de confirmar que la costa estaba despejada, se transformó en un Super Saiyan y desapareció de la vista en el mismo momento en que sonó un disparo. Con el mundo a su alrededor moviéndose en cámara súper lenta, Gohan aceleró hacia la escena del crimen, después de lo cual vio una bala que navegaba hacia el esposo. Manteniendo la cabeza fría, se lanzó frente al proyectil y lo golpeó hacia un lado. Luego se lanzó frente al asaltante armado, le quitó la pistola de la mano y le dio un golpe en el pecho con el dedo meñique. Después de verificar 2 veces para asegurarse de que nadie más resultó herido, Gohan exhaló un suspiro de alivio y se alejó del callejón, reapareciendo al costado de la carretera donde había dejado su comida.
Su cabello se volvió negro cuando el mundo reanudó su movimiento a una velocidad normal. Como si se hubiera accionado un interruptor, el criminal salió volando varios metros antes de estrellarse contra el suelo, inconsciente. Al mismo tiempo, la pistola que sostenía se hizo añicos y la bala desviada disparada se incrustó inofensivamente en el costado de un edificio. Antes de que la familia rescatada pudiera siquiera comenzar a registrar lo que sucedió, Gohan estaba en camino a casa, con un panecillo a medio comer en la mano. La comida siempre sabía mejor después de una hazaña heroica. Después de llegar a su apartamento, Gohan dejó la bolsa que contenía lo que quedaba de los productos horneados en la encimera de la cocina y se dejó caer sobre su cama. Luego apoyó las manos detrás de la cabeza y miró pensativamente al techo. Aunque nunca fue del tipo de fanfarronear, Gohan confiaba en su fuerza e intelecto, y esperaba pasar el examen de ingreso de UA sin importar lo que terminara siendo. Sin embargo, no pudo evitar sentir un ligero tono de nerviosismo ante la idea de no saber qué esperar. UA tenía estándares increíblemente altos, con solo uno de cada 300 solicitantes aceptados cada año. Era una estadística francamente brutal, y había visto de primera mano lo angustiados que estaban los niños mayores de su escuela cuando no pudieron ingresar a UA. Gohan suspiró y negó con la cabeza, esperando aclarar esos molestos pensamientos de su mente. Pensar en los negativos antes de un examen importante no le haría ningún favor. Tenía que aclarar su cabeza. Afortunadamente, vio su uniforme escolar en la periferia de su visión, el atuendo gris monótono descansando en una percha en su armario, y una sonrisa de satisfacción se extendió por sus labios al verlo. A pesar de un comienzo algo difícil, su tiempo en la escuela pública había sido en su mayor parte agradable. También fue totalmente poco aventurero, lo que fue un cambio bienvenido. Algunos matones habían tratado de acorralar a Gohan en su primer día en la escuela primaria, pero él respondió a sus amenazas con cortés indiferencia. Si bien podrían haber sido intimidantes para sus compañeros, no podían comenzar a compararse con algunos de los monstruosos villanos a los que se había enfrentado en su tiempo, que eran encarnaciones vivientes del terror. Afortunadamente, los matones tomaron su indiferencia como una señal de que no se podía jugar con él y retroceder. Por supuesto, el incidente en la clase de gimnasia, cuando accidentalmente arrojó un balón prisionero a través de una pared de ladrillos, podría haber influido. Cuando se trataba de educación, Gohan era un gran triunfador silencioso, encabezando todas sus clases con consumada facilidad. Resultó que la tutoría en casa de su madre lo había preparado más que adecuadamente para los rigores de la educación pública, por lo que estaba agradecido. Si bien admiraba la fuerza, el coraje y la compasión de su padre, Son Goku no era exactamente el crayón más brillante de la caja. Aparte de eso, Gohan se mantuvo en su mayor parte para sí mismo, asociándose solo con Sato Rikido, a quien había llegado a considerar su mejor amigo. Los dos niños se llevaban a las mil maravillas, uniéndose por su amor por la comida y su interés compartido en convertirse en héroes. Sato incluso cumplió su promesa de hornear pasteles de Gohan, lo que lo catapultó a los buenos libros del niño Son. Su amistad se mantuvo fuerte tanto en la escuela primaria como en la secundaria, después de lo cual se prometieron que tomarían UA juntos. El repentino zumbido de su teléfono alertó a Gohan del hecho de que había recibido una notificación, por lo que sacó el dispositivo electrónico y comprobó la pantalla de bloqueo. Era una alerta de una de las aplicaciones de noticias que había descargado, informándole que se había publicado un nuevo artículo. Sus ojos se entrecerraron ante el título. Golden Blur ataca de nuevo. Una familia adinerada salvada de un atraco, se leyó antes de hacer clic en el artículo y hojearlo. Un pequeño ceño frunció el ceño después de terminar. Si bien el artículo tomó nota de su heroísmo, no lo describió exactamente de manera positiva. Un suspiro se escapó de su boca mientras guardaba su teléfono y se apoyaba en el colchón. Aunque estaba acostumbrado a ese trato, no significaba que le gustara. Si bien el público en general había estado firmemente de su lado desde que comenzó a hacerse pasar por el desenfoque dorado hace varios años, los medios de comunicación nunca lo apoyaron por completo. Para ellos, no era más que un buscador de atención. Una broma. Alguien que estaba encadenando a la gente como marionetas mientras merodeaba en las sombras, tramando sus propias maquinaciones. Todo fue calumnia. Gohan nunca tuvo motivos ocultos. La única razón por la que se convirtió en un justiciero en primer lugar fue para eludir la ley sobre el uso de Kirk sin licencia en público como ilegal. Si bien definitivamente entendía por qué esa ley era necesaria, no podía simplemente sentarse y dejar que la gente se lastimara cuando tenía los medios para evitar que sucediera. Simplemente no estaba en su naturaleza.
Afortunadamente, nadie se había acercado siquiera a atraparlo en el acto hasta el momento. Incluso su género seguía siendo un misterio. Si estuviera siendo completamente honesto, Gohan no era fanático de todo este acto de capa y espada. Aunque ciertamente apreciaba la privacidad hasta cierto punto, otro aspecto de ser un héroe era actuar como un faro de esperanza para las masas inocentes. Ser alguien a quien los niños pequeños puedan admirar y aspirar a ser. No podía hacer tal cosa mientras se escondía detrás de la apariencia de un justiciero casi invisible. Por eso necesitaba ir a la UA y obtener una licencia de héroe profesional, que le permitiría luchar contra el crimen sin tener que esconderse detrás de una máscara. Si alguna vez quería emular All Might, la definición ideal de lo que debería ser un héroe, en su opinión, necesitaba graduarse de lo que era esencialmente la escuela secundaria para superhéroes. Un repentino estruendo rompió a Gohan de su meditación, haciendo que el hijo de Son suspirara de frustración. Atender su estómago necesitado de Saiyajin era una tarea monótona, especialmente ahora que vivía solo y no tenía acceso constante a la deliciosa cocina de su madre. Tampoco podía darse el lujo de estar rodeado por un bosque repleto de caza, como era el caso de su padre cuando era niño. Gruñendo para sí mismo, Gohan se deslizó fuera de su cama y caminó penosamente hacia la cocina, esperando que todavía quedaran un pastel o dos en el refrigerador. Sato realmente sabía lo que hacía cuando se trataba de hornear. Gohan se despertó jadeando por respirar, riachuelos de sudor rodando por él como lluvia y su manta se arremolinaba a sus pies. Después de inhalar y exhalar profundamente para orientarse, miró el reloj y gimió cuando reveló que era pasada la medianoche. Se hundió de nuevo en su maldito colchón y murmuró una maldición en voz baja. No otra vez desafortunadamente, despertarse en medio de la noche era un hecho bastante común, aunque inconsistente, que lo había estado atormentando desde que llegó a este mundo. A veces pasaba al menos una vez a la semana, mientras que otras veces pasaba cada 2 meses. Sin embargo, lo que era una constante era que cada vez que lo despertaban sin ceremonias del sueño era consecuencia directa de una pesadilla. A veces, las pesadillas se basaban en el horrible sueño que tenía justo después de mudarse a su apartamento, y detallaban a Goku, Kiki y Piccolo criando a un niño sin rostro sin ningún rastro de que hubiera existido. Otras veces, los sueños mostraban a sus amigos y familiares burlándose de él a sus espaldas, lanzando palabras como cobarde, decepción, llorón y fracasó, entre otras. Las primeras veces que había experimentado este tipo de sueños lo habían golpeado con fuerza y casi lo habían hecho llorar, pero cuanto más pasaba, más se acostumbraba a ellos y era capaz de excluirlos. Durante el día, simplemente eligió concentrarse en lo que estaba sucediendo en el presente en lugar de detenerse en el pasado. Era un enfoque similar al que había adoptado cuando Piccolo lo arrojó al desierto cuando tenía 4 años y le dijo que sobreviviera solo durante 6 meses. Sacudiendo esos pensamientos de su cabeza, Gohan tomó una ducha rápida, se puso ropa abrigada y subió al techo del edificio de apartamentos antes de despegar hacia el frío cielo nocturno. Era otra rutina que se le había ocurrido con el tiempo para ayudarlo a dejar de pensar en las pesadillas, mientras le permitía hacer algo productivo para empezar. En unos minutos, Gohan había llegado a su destino y aterrizó en la dura superficie de grava con un suave golpecito de sus pies. Respiró hondo y examinó su entorno con una mirada triste. Tales visiones siempre eran trágicas para los ojos. Los edificios en descomposición a punto de derrumbarse, las carreteras agrietadas y desmoronadas inutilizadas y los automóviles abandonados que se oxidan fueron las primeras cosas que aparecieron. Al mirar más profundamente en la ciudad en ruinas, se reveló un grafiti tosco entremezclado con leves manchas de sangre seca en todas las paredes y callejones. Fue un recordatorio oscuro y trágico de lo que la humanidad podría inclinarse sin nadie allí para hacer cumplir la ley, y otro ejemplo de por qué el mundo necesitaba héroes. Gohan caminó más hacia la ciudad abandonada, guiado solo por la tenue luz de la luna, y finalmente se detuvo en el epicentro de un cráter gigantesco. Se mantuvo erguido como una baqueta y miró al frente sin pestañear, preguntándose no por primera vez si se estaría agarrando a las pajitas al venir aquí. En los días posteriores a su llegada a este mundo, Gohan se había acostumbrado a tratar de averiguar qué lo había traído aquí en primer lugar. Eso implicó buscar en internet respuestas de cualquier tipo, así como explorar el planeta en busca de pistas.
Inicialmente resultó ser un esfuerzo infructuoso, pero el niño Son nunca se rindió, y su persistencia finalmente lo llevó a un extraño tablero de mensajes poblado por personas que tenían una fascinación por explorar lugares aterradores o supuestamente embrujados, y registrar sus experiencias. Uno de esos carteles reveló que había escuchado una explosión en esta ciudad exacta, una atracción popular para los aficionados al terror, una noche, y cuando fue a verlo unos días después, había un cráter enorme en el suelo. Curiosamente, la explosión ocurrió en el momento exacto en que Gohan apareció de la nada en los cielos de Tokio. Gohan había experimentado suficientes sucesos absurdos en su vida para darse cuenta de que no puede haber sido una coincidencia. Desafortunadamente, eso era lo único que tenía que hacer, y las visitas posteriores a este lugar no habían revelado nada importante. Cada vez que venía aquí, finalmente se encontraba parado en medio del cráter, mirando con nostalgia en la distancia, mientras esperaba una señal que le hiciera saber que tenía razón. Esa señal nunca apareció, y cada viaje infructuoso era más desmoralizador que el anterior. Aún así, Gohan siguió viniendo. No fue criado para dejar de fumar, y estaría condenado si comenzaba ahora. Sabía que este lugar estaba relacionado con su llegada de una forma u otra, simplemente no sabía exactamente cómo. En cualquier caso, no planeaba darse por vencido y esperaba encontrar algún día la respuesta que estaba buscando a través de pura perseverancia. Mientras tanto, solo tenía que sacar lo mejor de su situación actual. Gohan cortó una figura osca mientras caminaba penosamente por la calle frente a la estación de tren a la mañana siguiente, las manos hundidas firmemente en sus bolsillos y un ceño fruncido adornando sus rasgos. Evitó hacer contacto visual con los espectadores, ya que no estaba exactamente de humor para llamar la atención sobre sí mismo o entablar una conversación. Yo. Hijo. Por aquí. Al escuchar su nombre, Gohan rastreó la fuente del ruido hasta un sonriente Sato, quien lo saludaba con entusiasmo. La vista de su amigo lo animó un poco y le devolvió el saludo, pero su estado de ánimo permaneció sombrío. Maldita sea, te ves como una mierda, observó Sato después de correr hacia el chico Son y ponerse a su lado. Me siento como una mierda, admitió Gohan. Sato frunció el ceño ante el comentario. ¿Problemas para dormir de nuevo? Desafortunadamente, respondió Gohan. Solo pude dormir como 3 horas al final. Sato frunció los labios con preocupación. Eso no es bueno. ¿Crees que estarás bien para el examen? Creo que sí, dijo Gohan con resolución, algo de acero se abrió paso en su voz. He esperado todos estos años para finalmente conseguir una oportunidad en UA, y no hay forma de que desperdicie esta oportunidad. Sato esbozó una sonrisa ante eso. Es bueno escucharlo. Sabía que no te rendirías tan fácilmente y me dejarías sin un compañero. Una pequeña sonrisa encontró su camino hacia el rostro de Gohan ante el comentario. Siempre podía contar con Sato para mejorar su estado de ánimo con una simple broma como esa. Cuando empezó a ir a la escuela, le tomó un tiempo acostumbrarse a las costumbres sociales normales de los adolescentes. Era lo suficientemente consciente de sí mismo como para admitir que haber sido educado en casa en una región montañosa apartada toda su vida no lo había convertido exactamente en el conversador más experto. Afortunadamente, con el tiempo y con la ayuda de Sato, se acostumbró al concepto de bromas en el patio de la escuela, e incluso le gustó bastante. Todavía no era el mayor admirador del lenguaje vulgar que usaban habitualmente sus compañeros, pero no le molestaba tanto como solía hacerlo. Él se rió por dentro al pensar en cómo reaccionaría su madre si se enterara. Oh, oye, olvidé mencionar, comenzó Sato, buscando en su bolso y sacando un recipiente de plástico que hizo que los ojos de Gohan se iluminaran. En mi emoción esta mañana preparé demasiada comida. ¿Tienes hambre? El rugido del estómago del niño Son respondió a la pregunta por él, y Sato soltó una risa estruendosa mientras Gohan se rascaba la nuca y desviaba la mirada. Estaba tan cansado cuando se despertó hoy más temprano que se apresuró a preparar un desayuno increíblemente decepcionante, y ahora el letargo había regresado para morderlo en el trasero. Los dos amigos charlaron alegremente mientras continuaban caminando hacia Gohan comiendo felizmente un puñado de muffins de arándanos en el camino. Al llegar a su destino, la pareja se detuvo en seco y se quedó mirando la extensa institución educativa con una sensación de asombro. ¿Sabes? He visto este lugar en la televisión un montón de veces, pero de alguna manera no se compara con estar aquí en persona, comentó Sato sin aliento. Sé lo que quieres decir, agregó Gohan, igualmente cautivado. Nuestra escuela parece un basurero en comparación. Nuestra escuela es un basurero en comparación, corrigió Sato, provocando una risa del otro chico.
El edificio principal de UA se hizo para parecerse a la letra H, y sus lados estaban cubiertos completamente por ventanas, lo que le daba un aspecto elegante y moderno. Llevando a las 3 puertas marcadas en la base del edificio, había un conjunto de escaleras de mármol, que estaban precedidas por un camino ancho de ladrillos anaranjados. Estatuas de piedra extrañas pero ligeramente imponentes flanqueaban el camino, mientras que una fila de arcos blancos en forma de U descansaban sobre él, lo que se sumaba a la grandeza general del lugar. La hierba que rodeaba el camino y, por extensión, el edificio de la UA, estaba cuidadosamente recortada y brillaba con un verde vivo. Además de la apariencia, había árboles majestuosos de diferentes formas y tamaños repartidos por todo el césped, creando un ambiente agradable que se mantenía contenido dentro de los terrenos de la escuela por una pared de concreto resistente del mismo color que los arcos. Estudiantes de edad similar se arremolinaban por el camino, muchos de ellos mostraban tics nerviosos mientras se acercaban al imponente trío de puertas. Mientras un curioso Sato observaba la escena a su alrededor, Gohan no pudo evitar tomar nota de la variedad de uniformes escolares en exhibición. Veo gente de Corelli, Endoru, Rodia, Mandaluru, incluso hay un chico de Soumei Junior High. Esa es una de las escuelas privadas más prestigiosas del país, exclamó con un ligero toque de intriga. Vaya. Sabía que UA era popular, pero no pensé que tanta gente se postularía. Sato resopló afablemente. No me sorprende que puedas decir quién va a dónde, hijo. Eres tan idiota a veces, bromeó, puntuando su broma con un suave empujón con el codo, que Gohan esquivó instintivamente, para los grandes labios. Diversión de los adolescentes. Sin embargo, tienes un punto. Hay mucha competencia aquí. Y sus uniformes se ven mucho más bonitos que los nuestros. Ojalá eso no cuente en nuestra contra. Gohan miró la ropa que llevaba. Su uniforme escolar y el de Sato consistía en pantalones grises, una camisa blanca suave, una chaqueta granate y una corbata color mostaza. No era la prenda más agradable desde el punto de vista estético, pero su apariencia nunca le molestaba demasiado, lo que Sato afirmaba se debía a su horrendo gusto por la moda. Gohan no estaba de acuerdo con vehemencia, por supuesto, pero no creía que valiera la pena discutir al respecto. Aún así, incapaz de dejar pasar la oportunidad de superar a su amigo, Gohan se volvió hacia él con una ceja levantada. Sato, creo que deberías preocuparte más por la cantidad de azúcar que ingieres de antemano, y si tienes suficiente fortaleza mental para no desmayarte durante el examen, replicó en broma, haciendo que el chico más alto hiciera un puchero. Ahora vamos. No quiero llegar tarde. La pareja siguió al resto de la multitud a la escuela, y luego a un auditorio considerable lo suficientemente grande como para acomodar cómodamente a todos los examinados. Se sentaron en la última fila y esperaron a que se llenara la habitación, lo que tomó unos minutos. De repente, las luces se apagaron, dejando a todos disfrutando de la oscuridad. Murmullos confusos reverberaron a través del auditorio, hasta que uno de los focos circundantes cobró vida y arrojó un resplandor brillante en el centro del escenario. Pronto siguieron varios focos más, iluminando el escenario por completo y revelando a un hombre alto de pie sobre un pequeño podio, posando extravagante para la multitud. Detrás de él, en el extremo más alejado del auditorio, había un monitor gigantesco que proyectaba un símbolo de UA intermitente a la audiencia asombrada. La chaqueta negra vuelta hacia arriba, los pantalones de cuero y las botas a juego del hombre lo hacían parecer un rockero, y esa imagen solo se vio agravada por los tachuelas que adornan su cuello y cinturón. Un par de gafas de sol naranjas cubrieron sus ojos y una mata de pelo rubio puntiagudo se elevó hacia el techo como una torre. En sus manos llevaba guantes negros sin dedos y un fino bigote sobre su radiante sonrisa. Gohan rápidamente reconoció al hombre como Present Mic, un héroe profesional que también se desempeñaba como presentador de radio. Tomó un interés particular en el bullicioso héroe porque su cabello recordaba un poco al de un Super Saiyan, de manera divertida. Para todos los oyentes examinados que sintonizan, bienvenidos a mi programa de hoy. Present Me gritó con entusiasmo, su voz amplificada por un gran altavoz colgando de su cuello. Todo el mundo dice, hey. Después de su exuberante presentación, acercó la oreja a sus oyentes como si esperara una respuesta, pero finalmente se encontró con un silencio atónito. Si esto molestó a Present Mic, no dejó que se notara, y en su lugar se encogió de hombros con impotencia ante sus observadores. ¡Qué respuesta tan refinada! Entonces te presentaré rápidamente el resumen del examen práctico. Levantó la mano derecha como si estuviera a punto de dejar caer un micrófono y su sonrisa se ensanchó. ¿Estás lista? ¿Sí?
Una vez más, la multitud respondió con silencio, y Gohan se sintió un poco mal por Present Mic. Sin embargo, el héroe profesional pareció imperturbable y persistió con su explicación. Como se indica en los requisitos de la aplicación, los oyentes llevarán a cabo simulacros de batallas urbanas de 10 minutos después de esto. Comenzó, justo cuando un diagrama coincidente apareció en el monitor detrás de él, mostrando 7 bloques marcados de la A a la G. Puedes traer lo que quieras contigo. Después de la presentación, te dirigirás al centro de batalla especificado, ¿de acuerdo? Se escuchó otra ronda de silencio, por lo que Gohan se tomó este tiempo para mirar el boleto de examen que le asignaron anteriormente, que reveló que iba a estar en el centro de batalla A. Parece que no permitirán que personas de la misma escuela estén en el mismo lugar de prueba, observó Sato, mirando el boleto de Gohan. Estoy en el centro de batalla C. Gohan estaba un poco desanimado por ese hecho, pero rápidamente aceptó la estipulación. Después de todo, ¿no sería una evaluación justa de las habilidades de un individuo si se le permitiera formar equipo con un amigo? Arqueó un labio en dirección a Sato. En ese caso, será mejor que no me decepciones. Estaba a punto de decirte lo mismo, hijo, se burló Sato, una leve sonrisa asomándose a su rostro. 3 tipos diferentes de falsos villanos están estacionados en cada centro de batalla, continuó Present Mic, interrumpiendo a los chicos. 3 siluetas oscurecidas pero familiares aparecieron en el monitor, numeradas del 1 al 3, y rodeando una pequeña maqueta de una ciudad. Ganas puntos para cada uno de ellos en función de su nivel de dificultad. Queridos oyentes, tu objetivo es usar tus peculiaridades para ganar puntos inmovilizando a los falsos villanos. Mientras Present Mic hablaba, la imagen en el monitor se transformó para mostrar a Super Mario, a quien Gohan reconoció por sus frecuentes viajes a la sala de juegos, caminando y pisoteando a los falsos villanos mostrados anteriormente. Por supuesto, está prohibido atacar a otros examinados y cualquier otra acción poco heroica. Present Mic advirtió, señalando con el dedo a la audiencia y moviéndolo como si regañara a un niño pequeño. ¿Puedo hacer una pregunta? Preguntó una voz severa, perteneciente a un niño que se había levantado la mano. Su uniforme beige reveló que era el estudiante de Soumei Junior High que Gohan había visto antes. Ok. Present Mic respondió mientras un foco de luz brillaba sobre el chico, que Gohan ahora podía ver que era alto y razonablemente musculoso. Tenía el pelo negro liso y usaba un par de anteojos rectangulares de media montura que, cuando se combinaban con su comportamiento, le daban una apariencia disciplinaria. En la copia impresa, hay 4 tipos de villanos, afirmó con firmeza, lo que provocó que Gohan echara un vistazo a la hoja de papel en su escritorio. Si eso es un error de imprenta, entonces UA, la escuela más prominente de Japón, debería avergonzarse de ese tonto error. Los examinados estamos aquí en este lugar porque deseamos ser moldeados en héroes ejemplares. Mientras hablaba, sus manos se movían de forma casi robótica, dando cierto énfasis a sus palabras. Luego señaló a otra sección de la audiencia y miró en esa dirección. Además, tú estás allá con el pelo rizado. Has estado murmurando todo este tiempo. Es una distracción. Si estás aquí en un viaje de placer, entonces deberías irte de inmediato. Gohan escuchó un lo siento amortiguado cuando estallaron algunas risitas en la audiencia, haciéndolo fruncir el ceño ligeramente. Si bien respetaba el impulso del niño de anteojos, podría haber hecho su pregunta de una manera más educada, y ciertamente no tuvo que humillar a otro estudiante en el proceso. Incluso si técnicamente todos competían entre sí, todavía estaban aprendiendo a ser héroes. Está bien, examinado 7111, comenzó Present Mic de una manera apaciguadora, llamando la atención de todos sobre sí mismo una vez más. Gracias por el gran mensaje. Pero la cuarta variedad de villano falso te da 0 puntos. Es más un obstáculo. ¿Habéis jugado a Super Mario Bros.? Ante la mención del videojuego retro, apareció una cuarta silueta en el monitor, solo que esta era de un tamaño colosal. Al llegar a él, la figura de Mario salió disparada en dirección contraria. Es como un golpe. Present Mic continuó. Solo uno en cada sitio. Un truco que arrasará en espacios reducidos. Entonces, es como un truco de escenario que debe evitarse, comentó el estudiante de Soumei, inclinándose profundamente. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. Tan pronto como se sentó, el foco lo abandonó. Todo este examen es básicamente como un videojuego, susurró Sato, acariciando su barbilla. Eso es genial. Sí, genial, añadió Gohan en un tono moderado, captando la atención de su amigo.
Observe cómo Present Mic nunca dijo explícitamente que teníamos que evitar al cuarto villano. Simplemente insinuó que deberíamos. Sato se rió levemente. Bueno, si el cuarto villano se parece en algo a los videojuegos, cualquiera que lo ataque debe tener una piedra por cerebro. Ante la falta de respuesta de Gohan, el chico de labios grandes levantó una ceja divertido. No estás considerando seriamente atacar esta cosa, ¿verdad? Eso tomó a Gohan con la guardia baja. ¿Qué? ¡No! Por supuesto que no. Balbuceó. Podría prescindir de la atención adicional, muchas gracias. Solo espero que no haya nadie lo suficientemente tonto como para intentar lograrlo. Por último, les daré un regalo a los oyentes. El lema de nuestra escuela. Present Mic explicó sabiamente, extendiendo sus manos para dirigirse a toda la audiencia. El héroe Napoleón Bonaparte dijo una vez, un verdadero héroe es aquel que supera las desgracias de la vida. Ve más allá. Plus Ultra. Esas dos palabras luego pasaron por la pantalla detrás de él en colores cegadoramente brillantes. Ahora a todos, buena suerte sufriendo. Añadió el héroe profesional como una idea tardía preocupante.